A comenzar esta nueva edición de nuestros seminarios académicos de ICIM, en la Facultad de Medicina. Y hoy día tenemos el agrado de recibir a David García Seisdedos. David García es nuestro invitado de hoy, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca. Después hizo una especialización en bioquímica clínica en el Hospital Ramón y Cajal y después un magíster en bioinformática y bioestadística también en España. Actualmente se desempeña como investigador, como bioinformático y curador científico. David, tú después me corriges si lo traduje bien, en el Pride Group del Wellcome Genome Campus en el Reino Unido, que es desde donde se está conectando hoy día con nosotros. Así que, David, bienvenido, es un agrado tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta charla. Entonces, bueno, esta charla voy a intentar que sea, bueno, lo más didáctica posible, porque es un tema, digamos, en el que puedo abarcar muchas cosas. Es un tema que voy a hablar de lipidómica, voy a hablar de exosomas y voy a hablar también de enfermedades lisosomales o de acumulación de lípidos. Y también voy a hablar sobre la curcumina como un futuro o bueno, un posible tratamiento a ciertas enfermedades que acumulan lípidos en el lisosoma. Entonces, bueno, el título es el rol intracelular de las ceramidas en la generación y liberación de exosomas. Y bueno, como primera slide había puesto que bueno, pero como ya me habéis presentado, no hace falta mi background, ya lo conocéis. Como experiencia laboral, bueno, también he trabajado como residente de bioquímica clínica, como 4 años y medio, y como 3 años he trabajado como investigador biomédico en diferentes grupos del Instituto de Ramón y Cajal en Madrid. Y en el grupo de genómica y en el grupo de metabolismo lipídico, que es, me voy a focalizar, hoy la charla de hoy va a ser sobre las investigaciones que fueron realizadas con el grupo de metabolismo lipídico, que bueno, llevamos a cabo varias publicaciones y me voy a centrar en una de ellas. Bueno, ahora actualmente estoy trabajando como informático, más bien como en el campo de la proteómica, pero bueno, entonces, bueno, como he hablado, voy a hablar sobre investigaciones que hice en el grupo de metabolismo lipídico. Primeramente estuve con el doctor Óscar Pastor y posteriormente estuve con la doctora Rebeca Busto, pero ambos proyectos tenían bastante que ver, dado que estábamos interesados en poder, bueno, estamos focalizados en aquellas enfermedades tanto hereditarias como adquiridas que presentan acumulación de lípidos intracelulares y no solamente saber las vías por las que ocurre esa acumulación, sino también posibles tratamientos. Entre las enfermedades que estábamos estudiando, una de ellas, las enfermedades como enfermedades adquiridas, bueno, sería inducidos por ciertos antipsicóticos que se sabe que como efecto secundario puede dar que ocurran acumulación de lípidos en los endosomas tardíos bueno, tenemos una publicación del grupo en el que utilizando curcumina se veía que se activa la liberación de exosomas por medio de los endosomas tardíos. También en nuestro grupo hemos trabajado con enfermedades lisosomales, especialmente con la enfermedad de Niemann-Pick C. La enfermedad de Niemann-Pick C tiene un error en el gen NPC1, en el que lo que ocurre es un impedimento en el transporte de lípidos en
intracelulares. Y eso, sobre todo hay una acumulación de colesterol, de esfingomielina, sobre todo en la célula. Entonces también vimos que en nuestro grupo tenemos otra publicación en la que se vio que utilizando la curcumina y mediante la liberación de exosomas, aumentaba la liberación de exosomas utilizando la curcumina en modelos que con déficit en PIC-C. Entonces, bueno, antes de nada quiero describir ciertos elementos en los que voy a hablar posteriormente, porque no sé, bueno, supongo que conocéis muchos de ellos, pero bueno, quiero focalizarme en ellos. Y el primero de ellos es los exosomas. Quería, bueno, hablar sobre que los exosomas son unos elementos que se han venido investigando desde hace 10 años hasta esta parte, bastante fuerte, debido a que en diferentes campos de la biomedicina son muy importantes, desde virología hasta el cáncer, hasta los como desarrollo de fármacos, como vehículo para fármacos. Creo que hay un ruido de fondo. Entonces, y bueno, los exosomas, la verdad es que de un tiempo a esta parte están siendo estudiados muy intensamente, porque hay muchas características muy interesantes de ellos. Nuestro interés es más bien el papel que juegan en el metabolismo de lípidos. Los exosomas son vesículas extracelulares con un tamaño entre 30 a 150 nanómetros y cuyo cargo es, al final lo que contiene es lo que lo que existe en el citosol, pero sí que se sabe que hay ciertos elementos que están más concentrados en el exosoma con respecto al citosol. Y puede ser microRNAs, DNAs, lípidos complejos como son los esfingolípidos o también el colesterol y ciertas proteínas. Son muy interesantes que, por ejemplo, algunos virus utilizan este vehículo para, digamos, expresarse en otras células y así se incremente el virus en otros lugares del cuerpo y se exprese más. También se sabe que hay ciertos cánceres que utilizan este vehículo para moverse a otros lugares, porque se sabe que hay ciertos microRNAs que expresan ciertas proteínas y que pueden ser activadoras de la carcinogénesis. Entonces, bueno, lo que en resumidas cuentas es que los exosomas sí que son un elemento que han sido bastante estudiados últimamente y juegan un papel muy relevante en muchos ámbitos. Y la biogénesis de los exosomas, hay un mecanismo muy conocido que ya es el SCRT dependiente. SCRT es Endosomal Sorting Complex Required for Transport, que compone de 4 proteínas, SCRT, y una TPasa. Pero también se sabe que existe un mecanismo independiente del SCRT, aunque también a veces es codependiente, que incluye a lípidos y enzimas de metabolismo de lípidos que juegan un papel importante en lo que es el transporte de los endosomas y al final
que se puedan liberar los exosomas al exterior. ¿Cómo se forman los exosomas? Bueno, primeramente lo que ocurre es una endocitosis en la membrana citoplasmática para generar un endosoma temprano. Una vez que se forma el endosoma temprano, hay tres vías, digamos, más conocidas. Una que es si la proteína es marcada por ubiquitina, eso quiere decir que va a ir, se va a formar los cuerpos multivesiculares, se va a fusionar con el lisosoma para degradarse esas proteínas en el lisosoma. Otra vía es la vía de reciclaje de las proteínas. Y otra vía, que es la que ahora nos interesa, es la formación de los cuerpos multivesiculares por vía bueno, se va a formar estos exosomas o microvesículas dentro del endosoma, que estos se conocen como endosomas tardíos, y que al final lo que va a contener es lo que contiene el citoplasma y sí que se sabe que de alguna manera hay ciertos elementos más concentrados en los exosomas. Finalmente, la liberación de exosomas ocurre cuando los cuerpos multivesiculares se fusionan con el citoplasma y ocurre esta liberación de exosomas al exterior. Digamos, por otra parte, ¿cuál es el protocolo de aislamiento y cuantificación de exosomas? Porque esto es muy interesante, pero a ver, ¿cómo se cuantifica y cómo se aísla? Realmente el aislamiento no requiere un equipo muy especializado. Si se tiene una ultracentrífuga y unas centrífugas, se puede llevar a cabo el aislamiento de exosomas. Nosotros lo que hacíamos era, hacíamos un cultivo celular y por una parte hacíamos el tratamiento y por una parte, cuando teníamos el tratamiento, por una parte cogíamos las células y por otra parte nos quedamos con eso nadante, con el medio. Porque es el medio que va a tener los exosomas. Y con el medio, pues hacíamos las centrifugaciones seriadas, que constan de dos centrifugaciones. Una es a 600 G, otra es a 12.000 G, y la última, que es la ultracentrifugación, es a 10.000 G, como 2 horas. Pero luego hay otros protocolos. Hay bastantes protocolos, que hay algunos que duran 6 horas o más. Y realmente no requiere más, simplemente hay que tener bastante cuidado porque son elementos muy lábiles, utilizar siempre hielo y bueno, y al final pues sí que tenés una cantidad suficiente para medir. Un otro problema de los estudios con exosomas es que los exosomas, la cantidad de exosomas que se obtiene son muy pocas. Y hay que seleccionar bien las tipos de células, de línea celular, para poder conseguir mayor cantidad. Porque no todas las células liberan tanta cantidad de exosomas. Hay otros procedimientos de aislamiento, como son la cromatografía de exclusión por tamaño y cromatografía de inmunoafinidad, pero casi que son más costosas. Como detección de los exosomas o de las microvesículas, digamos que cualquier procedimiento que se ponga a punto en un laboratorio con exosomas, hay que certificar que realmente estamos aislando exosomas y no que estamos aislando microvesículas. Para ello hay que utilizar la citometría de flujo con microfluidos para saber el tamaño de las partículas. Porque, como dije antes, el tamaño de exosomas ronda entre 30 nanómetros hasta 150 nanómetros. Y también es importante hacer una microscopía electrónica de transmisión, al menos al principio, para saber que realmente estamos capturando los exosomas. Hay diferentes microscopías, está la transmisión, la de Raman y la microscopía de fuerza atómica.
Una vez que hemos puesto a punto el procedimiento de aislamiento, sí que se puede detectar los exosomas por las proteínas con las que están en la superficie. Esto lo que ocurre es que cada línea celular va a secretar unos exosomas con diferentes proteínas en su superficie, porque al final cada línea celular es un poco diferente. Entonces no hay un gol estándar de proteínas para todas las líneas celulares igual. Cada una es un poco diferente. Para nosotros nos venía bien la C10, CD36 y la transferrina como proteínas, pero cada uno aquí sería diferente. Y bueno, por último, como introducción, quiero también hablar sobre la enfermedad de depósito lisosomal, Niemann-Pick tipo C, que es la que estamos estudiando, estamos focalizando en esta enfermedad, porque es una enfermedad que, bueno, es una enfermedad genética rara, que lo que ocurre, porque aquí a lo mejor sí que conocéis la Niemann-Pick tipo A y tipo B, es una enfermedad que ocurre una mutación en el gen de la esfingomiyelinasa. Entonces lo que ocurre en esa enfermedad es que existe un déficit en la actividad de la esfingomiyelinasa y ocurre una acumulación de la esfingomielina. Pero en Niemann-Pick tipo C es un poco diferente porque no ocurre una mutación en el que existe una deficiente transporte intracelular de lípidos, especialmente los más abundantes como son el colesterol y otros lípidos complejos como es la esfingomielina. Y aunque el fenotipo puede ser similar, el outcome del Niemann-Pick es variable, pero si existe una acumulación de lípidos en el cerebro, suele tener mal pronóstico esta enfermedad. Y bueno, por último decir que esta Niemann-Pick C es una enfermedad genética autosómica recesiva y bueno, con expresibilidad variable. Y bueno, el tratamiento que utilizamos es la curcumina, bastante conocido, porque es un polifenol extraído de la rizoma de la cúrcuma y tiene múltiples efectos beneficiosos conocidos contra la inflamación, la hiperlipidemia y la aterosclerosis. El mecanismo por el cual la curcumina afecta al metabolismo de lípidos es bastante diverso, aunque se sabe que existe un aumento de la concentración del calcio iónico citosólico, que es lo que hace que, bueno, que reduce la acumulación de colesterol y la esfingomielina y los esfingolípidos en el compartimento endocítico. Entonces, voy a hablar sobre una que llevamos a cabo que vimos cómo la curcumina estimula la liberación de exosomas en modelos in vitro, que existe una acumulación de lípidos vía aumento de ceramidas. Se sabe que la curcumina aumenta la concentración de ceramidas en el citosol, en la intracelular. Como voy a hablar de ceramidas, tengo que hablar del diagrama de síntesis y metabolismo de las ceramidas. La síntesis de novo de ceramidas es mediante la mediante la unión de la L-serina con la palmitoid-CoA, mediante la serin-palmitoid-terraferasa. Va a ir, esta vía es de síntesis de novo hasta las ceramidas. Pero también hay una otra síntesis que es del reciclaje, digamos, de esfingolípidos complejos, como son exosilceramidas, glucosilceramidas o galactosilceramidas, y como son los esfingomielinas,
van a degradarse, hidrolizarse por la vía de síntesis de novo. Pero, por supuesto, la ceramida también se puede degradar. Se degrada hasta mediante hidrólisis de la amida hasta el 5-sina. Entonces, el procedimiento, primeramente, para saber qué perfil lipidómico de las células con el tratamiento de curcumina. Este es el primer experimento que hicimos. Para ello utilizamos, bueno, en el flash pusimos células C6, que son células gliales de ratón, con medio de LPDS al 10%, es decir, están en starvation. Utilizamos un compuesto, el U18666A, que lo que hace es tener un fenotipo tipo Niemann-Pick similar, y le añadimos LDLs nativas. Entonces lo que vamos a tener es que son unas células que están en starvation, entonces al darle las LDLs van a acumular, van a tragarse las LDLs y como tienen un impairment en el tráfico de lípidos, no pueden expulsarlas. Entonces, esto lo ponemos a 2 horas y a las 2 horas le ponemos el tratamiento, sea control o sea cualquier otro tratamiento. En este caso es curcumina. Le ponemos a curcumina diferentes tiempos y al final extraemos las células para ver la lipidómica de las células o el exovenadante para ver los exosomas o los lípidos que hay en el exovenadante. Entonces, para ver las células, hacer el análisis lipidómico de las células, sonicamos de las células y al final hacemos una extracción de lípidos mediante la extracción de Furch. Consiste en una extracción líquido-líquido que tiene metanol, cloroformo y agua. La ponemos en la fase orgánica y analizamos esta fase, los compuestos, los restos, mediante HPLC y cromatografía tándem masas. Mediante un experimento MRM que vamos a mirar las diferentes familias más importantes de lípidos, de esfingolípidos, como son las ceramidas, las glucosilceramidas, lactosilceramidas, esfingomilina y la dihidroceramidas. Y luego pues vamos a cuantificarlas. Estos fueron los resultados que obtuvimos utilizando control y a diferentes tiempos utilizando curcumina. Con diferentes familias de lípidos. Vemos que las ceramidas aumentan considerablemente a las 4 horas, casi más del doble. Así. Que las dihidroceramidas también aumentan significativamente, mientras que la lactosilceramida y la esfingomilina se mantiene o aumenta un poco. Entonces, si vamos otra vez al diagrama, vemos que lo que está ocurriendo con las curcumina es que está aumentando las ceramidas y está aumentando la hidroceramidas. Lo que parece es que el aumento de ceramidas proviene de la síntesis de novo de la ceramida. Y sería normal que si existe un aumento de las ceramidas, aquellos compuestos que están cercanos, digamos, de su metabolismo, como son los esfingolípidos complejos, también estén ligeramente aumentados. Pero, hicimos más experimentos probando que realmente que el aumento de ceramidas es debido a la síntesis de novo. Para ello utilizamos 2 inhibidores de la síntesis de novo. Uno es la milionicina, que inhibe la
El protocolo es muy parecido, pero la diferencia es que antes de poner la curcumina, media hora antes de poner la curcumina, ponemos el inhibidor. Y todo lo demás es igual. Todo el protocolo es lo mismo. Entonces, lo que obtuvimos, pues estas son las 4 familias que hemos medido antes: ceramidas, dihidroceramidas, hexosiceramidas y fingomilinas. Se ve que, como veíamos antes, esto es sin curcumina, con curcumina, que el aumento poniendo curcumina, el aumento de ceramidas es impresionante, la verdad. Es más del doble. Y se ve que, que poniendo los inhibidores de la síntesis de nuevo, disminuye significativamente la síntesis, las ceramidas. También ocurre con las dihidroceramidas que los niveles que se alcanzan de hidroceramidas y de ceramidas son como niveles basales que se obtendría sin poner curcumina ni el inhibidor, claro. Con el hexosiceramidas ni con el fingomilina se ve tan claro este cambio. Vale, entonces, una parte estoy hablando de las células, lo que ocurre dentro de las células, pero ¿qué ocurre fuera? O sea, ¿qué ocurre con los exosomas, con lo que se ha liberado afuera? Para ello, entonces, medimos las microvesículas o los exosomas en el exonadante. Utilizamos al final, al principio lo que utilizamos es citometría, pero dado que es bastante complejo y caro, lo más común es utilizar el Western blot para seguir digamos, el tratamiento. Entonces utilizamos diferentes marcadores de los exosomas, como son la CD63 y la fluorina 2, en el que pues pusimos sin curcumina, con curcumina y poniendo los inhibidores. Siempre vemos que cuando no ponemos curcumina, los exosomas que apenas se ven en el Western blot. Hay que utilizar citometría para poder detectarlo, otra técnica. Pero con curcumina se ve una señal bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre cuando ponemos los inhibidores? Pues que esa señal se difumina. Eso quiere decir que la curcumina que aumenta, digamos, la liberación de exosomas, pero al inhibir la síntesis de novo de ceramidas, estamos inhibiendo la liberación de exosomas. Eso quiere decir que ya parece que un link entre la liberación, entre el aumento de ceramidas y la liberación de exosomas. Bueno, aquí hay otros plots del tamaño de partícula, porque esto es importante también. Cuando estamos hablando de exosomas, estamos hablando de que partículas que son entre 30 nanómetros a 150 nanómetros. Entonces, las partículas que se obtienen con el control son significativamente parecidas a las que se obtienen con curcumina. Y luego también la concentración, otra cosa interesante es la concentración de lípidos en los exosomas. Aquí vimos también es que no solamente hay un aumento de liberación de exosomas utilizando curcumina, sino que esos exosomas tienen una concentración más alta de los lípidos complejos, como son ceramidas, exosiceramidas, esfingomelinas, colesterol libre y de colesterol. Esto quiere decir claro, que las células se están liberando de esas acumulaciones mediante la liberación de exosomas. Aquí es otro plot en el que, otra tabla en el que hablo sobre
bueno, en este caso hemos medido las exosomas mediante citometría. Y se ve que la curcumina se tiene casi como, es un rango de 10 veces o más de 10 veces que lo que se obtiene con el control. Y bueno, añadiendo los inhibidores de la síntesis de novo, tanto milionicina como fumonitina B, los niveles de liberación de exosomas bajan significativamente. Por otra parte, hicimos otro experimento en el que de inmunofluorescencia para microscopía confocal, en el que el tratamiento es parecido a lo que hicimos con los flash para el estudio del perfil lipídico. La diferencia es que en vez de utilizar LDLs nativas, utilizamos LDLs marcadas con fluorescencia en rojo. Son las conocidas DLDLs. Entonces utilizamos las células en starvation, acumulan LDLs y le ponemos la curcumina más o menos el inhibidor. Y lo medimos por microscopía. Es un experimento, la verdad, que muy bonito y se ve perfectamente la acumulación de lípidos, como de LDLs en las células. Porque el marcaje en rojo quiere decir eso, que las LDLs han entrado en las células y que no pueden liberarse, no pueden salir. Hay una acumulación de lípidos. Entonces vemos aquí que el control, o sea, poniendo sin curcumina y poniendo curcumina. Cuando ponemos curcumina es impresionante, pero casi desaparece completamente el marcaje en rojo. Y porque no he puesto el canal azul, pero con el núcleo, pero vamos, la célula no está en apoptosis, tiene un núcleo normal, aparentemente, la celularidad es similar a poner control. Lo único es que el marcaje en rojo es mucho menor. Y lo interesante es que al poner los inhibidores de la síntesis de novo de ceramidas, el marcaje en rojo se mantiene. Eso quiere decir que la hipótesis nuestra que el aumento de ceramidas hace que la célula libere mayor número de exosomas parece más cierta. Bueno, y ya está. No sé si es muy temprano. Como conclusiones, bueno, pues es que la curcumina estimula la síntesis de ceramidas de nuevo, incrementando la concentración intracelular. Que la inhibición de la síntesis de novo de las enzimas de la serin palmitoyltransferasa o de la ceramin sintasa previene la liberación de exosomas y microvesículas. Que es probable que la estimulación de la liberación de exosomas por efecto de la curcumina sea mediada por el incremento de ceramidas y que la liberación de exosomas puede aliviar la acumulación de lípidos intracelulares que son debidos a un mal funcionamiento del tráfico de lípidos. También para finalizar, también quería decir que la curcumina ha sido bastante utilizado. Es interesante porque para la enfermedad de Niemann-Pick tenía bastante un interés inicial porque resultaba que en in vitro se dan muy buenos resultados, pero cuando se pasa a un modelo animal, cuando se pasa a modelo ratón, no se dan esos resultados. O sea, algo más está ocurriendo para que no esa liberación
de ese tráfico, de esa acumulación de lípidos debido a un mal funcionamiento tráfico de lípidos, pues en un modelo animal no se lleva a cabo. Pero aún así es interesante saber el mecanismo por el cual está ocurriendo esto. Entonces, ya para finalizar, me gustaría dar las gracias al grupo de metabolismo de lípidos del IRICIS y bueno, en especial la que era mi ex jefa, que es la doctora Rebeca Busto, y bueno, y doctor Oscar Pascual. Y muchas gracias también al IRICIS por llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Yo ahora ofrezco la palabra, ya sé quiénes van a levantar la mano, justo la chiste. Partamos por Gonzalo y vamos a dejar a Andrés en segundo lugar. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por tu presentación. Oiga, me llamó la atención lo que dijiste, que cuando hacían el traspaso de la prueba de curcumina a modelos animales, no funcionaba tan bien como in vitro. Quiero saber cómo le administraban la curcumina a los animales. ¿Se la daban en la comida? ¿Cómo? Porque uno puede pensar en la administración como un suplemento alimenticio o como un fármaco propiamente tal, con una inyección intravenosa. Quiero saber qué se sabe del metabolismo de la curcumina. ¿Se degrada en el estómago? ¿La CYP 450 tiene algo que ver o no? Porque a lo mejor no está llegando por la vía de administración. Es muy interesante, sí. O sea, nosotros tenemos tiene un proyecto en marcha sobre la administración de curcumina junto con en ratones que están administrándose con antipsicóticos, porque también se sabe que hay acumulación de lípidos. Y es vía oral. Se le administra junto con el alimento, es con oil de maíz, y se le pone un poco de curcumina y se le añade. Pero ¿por qué no? O sea, también dicen que a lo mejor si utilizando, se cree que a lo mejor es que no están llegando la curcumina a las células o a los tejidos que están afectados. Entonces, también hay estudios de utilizar liposomas o utilizar, inicialmente serían exosomas también, para que pudiesen llegar. Sí que debe ser que tiene mejor resultado, pero aún así no se elimina completamente esa acumulación. O sea, porque lo que es curioso es que se puede ver que el modelo in vitro, y no solamente este tipo de células, en la célula C6, es que en macrófagos ocurre lo mismo. Con la curcumina sí que se cree que es que a lo mejor la concentración de curcumina que se necesita es muy alta y no se llega a ese nivel en el modelo animal. Porque puede que se metabolice antes de que llegase a ese nivel. Pero ahí va mi duda, claro, que a lo mejor hay que comer una cantidad estratosférica para llegar a emular las concentraciones que recibe la célula cuando le agrega curcumina al medio de cultivo. Sí. Se cree que puede ser también que sea por esto, sí, que hayan, y al final que ya necesites una gran cantidad, porque lo que administramos nosotros aquí son 30 micromolar. Que puede ser, es una concentración elevada. Y bueno, sería una hipótesis, pero realmente no sé, por lo menos hasta donde yo sé, no se sabe muy bien por qué no. Y en poblaciones... todavía no sé. Y en poblaciones donde comen más comida con cúrcuma, ¿cómo anda ¿habrá datos de cómo anda la clínica de los pacientes con Niemann-Pick? ¿Andan igual que en cualquier población? ¿Hay alguna diferencia?
Sí, sería interesante hacer un estudio, sí, por ejemplo, en la India, que se come más curcumina. Sí, es verdad que sería... puede que haya, ¿eh? Puede que haya. No, no estoy al tanto, eh, pero sería interesante, sí, sería muy interesante. Porque al final, sí, además sí, hay culturas que consumen curcumina casi a diario. Claro, y a lo mejor, no sé, po, la genética es la genética, pero si la clínica de esos casos es más leve, uno podría hacer alguna correlación. Eso era. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Dale, Andrew. Estás en audio. Hola David, muchas gracias por tu presentación. Bien interesante y está muy relacionado con algunas de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros trabajamos con las esfingolipidosis, Niemann-Pick, Gaucher, entre otras. Así que, así un poco como para poner en el contexto, creo que me gustaría saber tu feedback sobre una hipótesis que se me ocurrió a partir de tus resultados. Emil Lloyd Evans, ¿no? En el año 2008, cuando ahora está en Cardiff, pero está ahí con Frank Platt en Oxford, le dio curcumina a los ratoncitos en este lindo paper Nature Medicine 2008, y mostró que aumentaba la sobrevida de los ratoncitos aproximadamente un 10%, una cosa bien chiquitita. Por otro lado, tú estás viendo que aumenta la secreción, ¿no? de vesículas extracelulares, ¿cierto? Sí, Uno de los grandes problemas que ha tenido la ciclodextrina ha sido que ha logrado mejorar una serie de parámetros, pero empeora otros. En in vitro funciona súper bien, en los ratones también en general funcionan bien, pero tirar la basura para afuera ha significado que se acumula en alguna parte. Y en el caso particular de la ciclodextrina, los pulmones terminan más dañados. ¿Han probado ustedes si es que en los ratones tratados con curcumina cambia las concentraciones de lípidos en los distintos tejidos, particularmente en los pulmones, basándonos en los datos de la... Eso es una pregunta. Tengo varias, soy preguntón. Pues justo en los pulmones nunca se han mirado lo que es sobre todo el hígado y el cerebro, es lo que más nos hemos focalizado. Pero mira, los pulmones no, hasta no hemos mirado nunca la lipidómica, pero sería interesante también. Claro. Sí, yo creo que por ahí puedes encontrar algo interesante. Y lo otro que al ver que incrementan los lípidos, eso me recordó de inmediato los trabajos de Matt Scott, los primeros trabajos en los que utilizaba la mosca, ¿no? En los que veía que las moscas que eran deficientes en NPC1, digamos, no ocurría el molting, a no ser de que se les diera la enzima, la hormona Ecdison de manera exógena. Y entonces eso lo que sugiere es que esta enfermedad no es una enfermedad de depósito de lípidos, sino más bien de que la célula no sensa que tiene los lípidos porque los lípidos están encapsulados dentro de los organelos intracelulares. Sí. Y a mí me hizo mucho sentido al ver en tu esquema que cuando tú estás forzando a la mayor síntesis de estos lípidos, a lo mejor podían escapar un poco del lisosoma para construir las cosas que la célula estaba necesitando y que a lo mejor parte del mecanismo de acción podría deberse a eso. No sé si es algo que ustedes han pensado, han explorado. Y lo último, así para terminar y dejar al resto, si es que han visto qué tipo de ceramidas son las que cambian, porque es muy distinto una C18 que una C22, etcétera. Sí, estuvimos mirando, sobre todo son las de cadena larga, las que más cambian, las más de C22. Cuanto más larga, sí que cambia más. Y Ya, parece esas no son las más ricas en el cerebro, esas son más abundantes en el hígado. pero claro, esto sería en línea celular de que estas son claro, de gliales. Ya. Habría que ver, no me acuerdo, en el hígado, cuando hicimos en hígado, si cambia.
como de si las cadenas, las que estaban más cambiadas eran las largas o las más pequeñas. Pero sí que es verdad que sí que parece que se sabe que sí que es interesante medir. Si nosotros medimos no solamente, digamos, la familia, o sea, la familia lo que hacemos es por experimento de MRM, o sea, las más representativas de cada grupo, pero luego sí que hacemos otro experimento para medir las menos habituales, digamos, con experimentos MRM. Y sí, no sé si bueno. Sí, a ver, la verdad es que hay muchos experimentos que son muy interesantes que se podrían hacer para conocer más el motivo. Digamos, hay una caja negra ahí de saber por qué algo no funciona tan bien en in vitro y en vivo. Ahí no se dan tan buenos resultados. Cuando realmente, digamos que esta droga, bueno, que al final que es la curcumina, es bastante inocua, digamos. Por tanto, sí, sería interesante. ¿Sigues haciendo experimentos en esta línea? No, o sea, sigo colaborando con el grupo, pero ya no hago experimentos de ellos. Estamos con Felicitaciones. aplicaciones que llevábamos a cabo antes, pero ahora con los que todavía no sigo con el grupo. Estoy todavía trabajando con ellos, pero no. Para sacar algunas publicaciones que tenemos pendientes. Está súper. Felicitaciones. Lorena. Hola, no sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, correcto. David, yo te voy a preguntar un poco, pero es del área de cáncer. Mira, nosotros hemos trabajado con curcumina y hemos hecho nanopartículas de oro con curcumina. Hemos hecho tratamiento de supresión tumoral en modelos animales y hemos visto que la curcumina se biodistribuye en forma muy amplia en el animal. Incluso podemos encontrar estas nanopartículas de curcumina en cerebro. Y hemos visto un efecto de supresión tumoral súper potente. Sin embargo, me causa un poco de controversia lo que tú nos presentas. Yo no sé mucho de la vía lipídica, pero sabes que nosotros lo que hemos observado a nivel de la administración de curcumina con estas nanopartículas es que la célula tumoral colapsa en su sistema de secreción de vesículas extracelulares. Y cuando secreta los exosomas, secreta con curcumina empaquetada. Entonces, no sé si tú sabes al respecto qué podría pasar en células tumorales con la administración de curcumina, porque la C6, si es que no me equivoco, es un glioma de rata, ¿cierto? No sé si tienes tú información de a lo mejor otra línea que sea tumoral tal vez, que también se desestabilice el efecto de la secreción y aumento de ceramida. Es que tanto como ocurre con la nosotros trabajamos también con monocitos, al final eran macrófagos, y sí que veíamos el mismo, pero el perfil, sí que eso sí. Y luego lo que tú dices de los exosomas, que se ven que los exosomas contienen curcumina, porque sí que lo veíamos perfectamente, porque al hacer la extracción de exosomas, el pele que obteníamos era amarillito. Sí. Y mientras que más que el sobrenadante. O sea, hay una concentración, y bueno, sí que es una concentración de curcumina en los exosomas. Eso sí que es verdad. Pero no sé. Sí, con respecto a las otras líneas celulares no te sé decir. Sí, Okay. sí. No, pero es para ver. Medir, tal vez en los ratones se nos está yendo alguna medición interesante de alguna vía
ceramida o no sé, o a la fibrosina o algo. Gracias, David. Gracias. ¿Hay más preguntas para David? No. Bueno, David, nuevamente muchas gracias por unirte a nuestro seminario. Ha sido un agrado escuchar tu trabajo y felicitaciones y suerte con todo lo que venga. Bueno, Muchas gracias por tenerme aquí. nada, Y por gracias a ti. Y a todos, bueno, nos seguimos viendo el miércoles que viene en una nueva sesión de nuestros seminarios académicos. Y sí. Bueno, suerte para todos y buena tarde. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao. Para que vean que hay más gente interesada en las enfermedades lisosomales, no solo nosotros. Sí, eso. Está muy bien. Gracias, David.